Hola, Sensei, buenas noches. Hola, mi Teresita, buenas noches, ¿cómo estás? Muy ¿Qué bien, tal? te veo de repente pausado. Por favor, díganos si nos ven bien, los que se vayan conectando. Buenas noches. Ya saben que acá estoy Sí, pendiente de qué compartirles el raro. video. Es que, ¿qué crees? Que mi compu como que anda fallando. ¿Se puso en huelga? Ya no te escucho, Sensei. Ahorita vamos a ver aquí en la reproducción si te escuchas o no. No, si te me estás quedando, yo creo que tienes fallas en el internet. Hola, Ale, buenas noches. ¿Me escucho bien? ¿Ves a Caifán o ya se nos pasmó? Estamos mientras compartiendo si ya se nos perdió la conexión. ¿Ahí me escuchas mejor, mi Teresita? ¿Ya volviste? Sí. Ya volví, ok. Es que tengo que buscar como el lugar apropiado para poder tener señal aquí. Es que mi teléfono, estoy transmitiendo desde mi teléfono y de repente, ya sabes. Pero bueno, ya estamos aquí. Me Congelado. parece que ya nos vemos y escuchamos bien. Sí, yo aquí ya ¿Cómo estoy viendo están la todos mis transmisión. queridos amigos? Pues esperemos que bien, todos los Alexandra, chingones. buenas noches. Muchas gracias por andar por aquí. Y todos saluden, por favor. Díganos hola, buenas noches. Vamos a pasar lista. Ándale, vamos a pasar lista, mi Teresita. ¿De Y pues, qué, habla, habla. de qué se trata el día de hoy nuestro programa, mi Teresita? Hoy está súper interesante. Me gustó el tema. Justo, exactamente. Hoy son tres capacidades que en realidad todos deberíamos desarrollar, ¿no? Tres capacidades que nos servirán en la vida para cualquier cosa, para el trabajo, para conseguir clientes, para hacer más amigos, para lo que sea, ¿no? Prácticamente son tres capacidades en las cuales enfocarnos para lograr un entorno mucho más agradable, mucho más positivo, más con mejores resultados, hablando de persona a persona, ¿no? Y como les decía, ya sea en trabajo, buscando clientes, etcétera, etcétera. En la escuela, en tu familia, la verdad es que estos son capacidades que deberíamos de desarrollar absolutamente todos, ¿no? ¿Y cuál es la primera Y capacidad? pues según lo que estuvimos platicando, mi querida Teresita, decidimos que la primera son tres capacidades. Las primeras dos son muy desarrollables. La segunda, mucha gente nace con ella, pero también es desarrollable. Entonces es importante que trabajemos. Obviamente todo esto es de trabajo, trabajo con uno mismo. Pero creo que la primera capacidad es la atracción, el poder de atracción. Es una capacidad muy importante para cualquier cosa a la que te estés dedicando en la vida, para tu familia, para lo que sea que estés haciendo. Y para ello existen pues dos maneras de atraer o de formas de atraer. Justo la primera es la forma la primera es de forma, ¿no? Y la segunda es, eh, ay, se me fue la palabra. ¿De fondo? De fondo, exactamente. La segunda es de fondo. La primera, la de forma, es justo muy físico, ¿no? Cómo nos vestimos, cómo es tu personalidad, por ejemplo, este, cómo nos comunicamos, la familiaridad con la que podemos transmitir o que causamos con los demás, ¿no? Que nos sientan de una manera familiar, que nos sientan cercanos, que nos sientan cálidos, por ejemplo, ¿no?
Otra es, por ejemplo, la ley de la semejanza, ¿no? Justo cómo podemos lograr vernos, que la gente nos vea de esa manera familiar, ¿no? Y cuando logramos que la gente nos vea con familiaridad, nos convertimos en personas muchísimo más atractivas. De hecho, hay estudios muy importantes acerca de la comunicación y todas estas formas. También está la capacidad que tienes, por ejemplo, para causar calidez, empatía con otras personas. Y después viene la capacidad de fondo. La capacidad de fondo ya es la capacidad como tú te has desarrollado, ¿no? Todo lo que has aprendido, cómo lo puedes transmitir, cómo logras, por ejemplo, cómo cuentas tu manera de contar, por ejemplo, tus historias, tu vida, ¿no? La manera en la que comunicas tus aprendizajes, por ejemplo, o impartes esos mismos aprendizajes y se van convirtiendo justo en una capacidad de atracción, todos estos, ¿no? Así es. Y la base para saber atraer, para saber conquistar a las otras personas es la autoconfianza. ¿Qué tanto confiamos en nosotros mismos? Que en nuestras capacidades, en nuestros poderes, por decirlo así, nuestras habilidades. Y esta base está todavía sustentada por la autenticidad. Cuando nosotros queremos aparentar algo o queremos construir una personalidad de lo que se nos ocurre, de lo que vemos, no necesariamente forma unas bases para que genere esta autoconfianza. Al contrario, vamos generando el miedo a, y si me equivoco y si me descubren y si no me sale como digo que lo hago. Entonces, cuando nosotros somos auténticos, podemos hacer unas raíces firmes donde crece esta autoconfianza. Y esta autoconfianza nos ayuda realmente a ir proyectando una mejor versión de nosotros mismos. Proyectamos una personalidad más segura, más firme, independientemente de cuál sea, sino realmente es más auténtica, más lo que de verdad es nuestro interior y no lo que queremos aparentar. Así es. Sí, es súper importante que aprendamos a sacar nuestra parte natural. De hecho, casi todos lo tenemos, solo que hay que practicarlo y hay que aprenderlo, sobre todo concientizarlo, ¿no? Para que siendo conscientes puedas justo trabajar con este tipo de capacidades que son bien importantes de ir desarrollando, ¿no? La siguiente, por ejemplo, es la capacidad. ¿Perdón? Dinos, no, dinos. iba a decir de la reciprocidad también, de que es una parte fundamental de la atracción, el ser de alguna manera recíprocos. Nosotros nos atraen las personas que hacen cosas espontáneamente por nosotros, ¿no? Que tienen detalles hacia nosotros, que se ve que les interesa que estemos bien, que se ve que les interesan nuestras cosas, nuestros asuntos, pero cuando es espontáneo, ¿no? Volvemos otra vez a la autenticidad. No es el hecho de, ay, a ver, voy a estar viendo y voy a analizar y voy a ir, no, o sea, tiene que ser algo que te nazca hacer, echarle la mano a alguien, el estar pendiente, el llevar un detalle o algo, y es parte de esta atracción, parte de este magnetismo que podemos jugar con él, el ser recíprocos. Así es, de hecho, dentro de esta capacidad de atracción, justo tiene muchísimo que ver cómo nos comunicamos, ¿no? Que nos comuniquemos de manera cálida, de manera asertiva, de manera amable, de manera empática, por ejemplo, también. De hecho, la segunda capacidad que creemos que es una de las más importantes que debemos de desarrollar todos, justo es la capacidad de transmitir. Y esto es el tipo de comunicación que logras justo con la empatía, con la calidez, tu estilo en que cuentas tus historias, como decíamos anteriormente, ¿no? Así es. La habilidad de comunicar, ¿no? Que no solamente es hablar por hablar, no el hecho de que nosotros nos pongamos a hablar con alguien significa que estamos comunicando. Para ser un líder, para poder influenciar en algo, necesitamos primero llegar a la emoción de la otra persona, conectar con su emoción, porque aunque nos digamos seres pensantes, la emoción reacciona muchísimo antes que el pensamiento. Entonces,
atraes de cierta forma o enganchas con la emoción y después trabajas la parte racional con tu mensaje para que se haga ya una impronta completa, ¿no? O de lo que tú estás queriendo comunicar, de lo que estás queriendo influenciar, de lo que estás queriendo vender o etcétera, etcétera, generas esta conexión emocional y después la llevas más allá con la parte racional. Entonces, sí, el saber comunicar es un punto súper importante porque no se trata de hablar, ¿no? Todo nuestro cuerpo va comunicando cosas, cómo nos vemos, cómo nos vestimos, cómo actuamos, cómo nos movemos, la velocidad con la que hablamos, el volumen de voz, lo rápido, lo lento, ya era la velocidad, ¿verdad? Pero todo esto va influyendo en este mensaje que queremos dar. No se trata de hablar por hablar. Ay, Sensei, te me desapareciste. Bueno, en lo que llega el Sensei. Entonces, para que haya una buena comunicación, un buen manejo del mensaje, debe haber varios puntos importantes. Uno es que sea sencillo, que podamos hablarlo con el idioma de la otra persona, que sea algo muy relajado, no un mensaje rimbombante. Realmente a todos nos aburren si tenemos una conferencia súper propia y con términos muy alzados, muy elevados, seguramente la mayoría de ustedes se aburriría, igual y no entendería el mensaje. Entonces, en el momento de ser claros, es parte de la sencillez del lenguaje, lo común, lo coloquial, sin quitarle importancia al tema o a los conceptos que necesites manejar en tu mensaje, ¿no? Ese es un punto bien importante. Y otro punto muy importante sería también no saturar de información. Cuando tú hablas de más y le echas mucha crema a los tacos, por decirlo de alguna forma, le vas restando importancia a la idea principal y se pierde el mensaje al final. Entonces hablar en un lenguaje sencillo y decir un mensaje claro y corto. Eso es un parte fundamental del cómo comunicar una idea. Así es, y es como lo dices, sumamente importante estar conscientes de todos estos conocimientos para que de la manera más natural posible lo podamos transmitir de igual manera, ¿no, Teresita? Así es. Y no sé si quieras que nos vayamos al tercer punto. El tercer punto, este punto la mayoría de la gente ya lo tiene y es como, y ¿sabes qué? Es como la gente que le dicen, es que tienes un angelote o que tienes una estrella enorme, ¿no? Y justo es la capacidad de fascinación, esa capacidad que desarrollamos conforme a las otras dos anteriores, de fascinar a las personas, de que las personas se enganchen con nosotros. La mayoría lo tienen de nacimiento, pero sin embargo es una capacidad que se puede desarrollar, obviamente estudiando todo acerca de la comunicación no verbal, la comunicación verbal, la comunicación asertiva, etcétera, etcétera. Todos estos conocimientos que ya en algunos otros videos hemos platicado, justo tratándolos de hacer un poquito más conscientes. Y cuando tenemos ya todos estos conocimientos y podemos comenzar a hacerlos conscientes para el momento en el que convivimos con los demás y el momento en el que nos comunicamos con los demás, justamente todo este conjunto se convierte en la capacidad de ser fascinante, ¿no, mi Teresita? Así es. También dentro de la fascinación, pues bueno, hay varios aspectos que podemos desarrollar que logran fascinar, ¿no? O sea, fascina el misterio, las personas que no sabemos qué esperar de ellas o que no sabemos cómo van a reaccionar, nos atraen, ¿no? No nada más es la parte que ya traemos, sino a veces hay personas que se comportan como de esta manera, como con un halo de misterio que nos llama la atención y eso atrapa nuestra atención y eso al final es fascinar, ¿no? El estar atrapado ahí. También, por ejemplo, el poder. Entonces, bueno, no es abuso del poder, sino las personas que se demuestran seguras, que demuestran que tienen controlado su entorno, también causan esta fascinación, ¿no? Entre otras cosas. Hay muchos puntos que podemos trabajar de nosotros mismos
para encontrar esto de nosotros cómo podemos fascinar a los otros. ¿Qué es lo que nos hace el montón? ¿No? Oía una metáfora de que si fueras un sabor de helado, ¿qué helado? Podría ser una vainilla, que a lo mejor cualquiera dice, pues está bien la vainilla, ¿no? Algunos dirán, sí, me gusta mucho la vainilla, pero es un sabor que no logra como mucho encanto en la mayoría de las personas. En cambio, podrías escoger un sabor exótico, no sé, maracuyá, pistache, rosas, un sabor que seguramente muchos dirán, no, gracias, yo no me acerco a ese sabor, pero otras personas van a quedar encantadas con ese sabor. Entonces, ¿qué eliges ser, no? Dentro de todas tus posibilidades de sabor de helado, ¿cuál elegirías tú? ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser una persona misteriosa? ¿Quieres ser una persona que se proyecte con poder, con seguridad, con conocimiento? ¿Cómo tú puedes fascinar a las personas de tu alrededor? ¿Qué es tu magnetismo tal vez animal? No, tu magnetismo propio que puedas desarrollar para lograr este punto que no cualquiera logra, pero todos lo podemos lograr. Así es, como decías, de hecho hay muchísimas técnicas ya estudiadas muy a fondo por científicos de la psicología y demás. Y como decías, una de las principales, por ejemplo, es esa capacidad de mantenerte en suspenso, ¿no? De mantenerte curioso, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Y ahora qué se le va a ocurrir? ¿Por qué no entiendo esta parte de su vida, por ejemplo, ¿no? Todo eso, pero, por ejemplo, para los hombres, pues el comportarte de una manera muy varonil, para las mujeres el comportarse de una manera más femenina, también es fascinante, ¿no? También es muy fascinante la energía, por ejemplo, es fascinante el saber, por ejemplo, dentro de la comunicación, el saber estar siempre abierto a la otra persona. Y justo para eso también hay estudios que nos muestran cómo deberíamos, por ejemplo, de pararnos, cómo deberíamos de sentarnos, cómo podemos estar más abiertos en una comunicación psicológica para que las demás personas se mantengan en contacto continuo con nosotros, ¿no? Más bien en contacto cercano realmente. Y bueno, hay muchísimas otras formas, pero creo que la más importante... Ay, se nos trabó Sensei. Ahorita regresa. ¡Órale! Buenas noches. Creo que se nos Horchata, cortó, Teresita. sí, se Pero nos bueno, cortó Sensei. les estaba comentando que creo que una de las más fascinantes, sí, ¿verdad? Pero bueno, creo que ya estamos otra vez en el aire. Y que les comentaba que una de de los comportamientos más fascinantes para cualquier ser humano es cuando tu energía sube a partir de cómo haces las cosas, con qué pasión haces las cosas, con qué pasión platicas, por ejemplo, una historia, con qué pasión trabajas, ¿no? Esa pasión y ese amor se convierten en algo que es muy fascinante para los demás. Cuando te ven con esa energía, eh, casi por completo te conviertes en un imán de personas, ¿no? Así es. Entonces, haciendo esta tercia de características, el atraer, el comunicar bien, ¿cómo le llamábamos al segundo punto? No comunicar, le pusimos otro nombre. Ahorita les digo. Sí, la capacidad de comunicar, ¿no? La capacidad de transmitir tu mensaje y la capacidad de fascinar, podemos lograr que cualquier relación, cualquier negocio, cualquier emprendimiento que nosotros hagamos, pues vaya prosperando porque vamos conectando con las personas de una manera más adecuada y más profunda. Y no se trata de ir haciendo amigos por la vida para hacer negocios, sino simplemente si vas a hacer negocios, que seas tú la persona atractiva con la que la otra persona quiera hacer ese negocio. Porque independientemente que hablemos de números, que si son buenas ideas o malas ideas, nos conectamos con ciertas personas
a veces no sabemos ni por qué, ¿no? Igual y tenemos a lo mejor 3 tiendas aquí enfrente y las 3 tiendas manejan los mismos productos más o menos. Igual hasta acabamos yendo a la tienda que me vende el queso un poco más caro, pero el trato es mucho mejor. Me gusta charlar el poquito tiempo que estoy ahí con el que está despachando, porque es una persona agradable, porque a lo mejor es divertida, porque a lo mejor me trata bien o me da un pilón o algo. Entonces es con quién vamos conectando más, ¿no? Entonces, así nos vamos moviendo. No importa que hablemos, insisto, de negocios o de tratos o de otras cosas. Vamos buscando con qué persona hacemos más clic. Y no es necesariamente hacer amistad, sino en dónde me siento más cómodo para lograr esto, en dónde el mensaje lo recibo y reciben mi mensaje con mayor asertividad, en donde siento más esta atracción o esta fascinación por el lugar. A lo mejor, bueno, el dependiente del queso pues no nos fascina, pero sí nos gusta más ese trato por todas estas características que estamos diciendo. Seguramente es una persona que se vuelve atractiva para nosotros por su trato, porque tiene delicadeza, porque a lo mejor es divertido, como les decía, ¿no? Diferentes factores. Creo que Raulito nos escucha diferidos. ¿Sigues ahí, mi Raúl? Lo perdimos de nuevo. Sí. Para que nos ayudara a concluir, creo que hoy estábamos muy cortitos con tema. No nos comentan, por eso no se alarga el tema. Cuando nos escriben, cuando nos preguntan, cuando nos comentan, vamos alargando un poquito más en el tema. Vamos a esperar tantito a ver si Sensei regresa. Creo que no va a regresar. Raulito, hoy el internet no quiso. Pues bueno, empieza a practicar estas partes, ¿no? Recuerda que para atraer necesitas generar esta autoconfianza, que tú te sientas seguro. Estos son características que tiene todo líder, que tiene todo influencer, no hablando de juegos o algo de videojuegos, sino hablando de personas que de verdad influencian a otras. Entonces hay que buscar qué mensaje queremos comunicar. Queremos influenciar. ¿Hacia qué sentido? Normalmente pues buscamos ser una influencia positiva, dejar algo bueno en otras personas. Entonces, empieza a encontrar tu mensaje con autenticidad, con esta autoconfianza de ti mismo, de saber que estás diciendo lo que realmente tú crees, lo que realmente a ti te llena. Dice Jeredith, ¿qué pasa cuando la otra persona farolea y uno ya no quiere escucharlo? No lo escuches, Jeredith. Realmente pretextos hay muchos para decirle, oye, disculpa, tengo que ir a hacer una llamada, con permiso, me voy, ya me tengo que ir, lo que sea, y no los escuches, porque de verdad eso cansa, es lo que les decía de la autoconfianza y de la autenticidad. Cuando tú no eres auténtico y te dedicas a farolear, cansas a las otras personas. Ya ni te la creen una, te la creen la siguiente media y la siguiente ya no te creen nada. Y no es agradable, ¿no? No es una persona con la que queramos estar. Entonces, simplemente muévete de ahí, no necesitas escucharla. Y no importa que sea el jefe, no importa que sea tu familiar, simplemente, si ya no quieres, muévete a un lado. Así es. Córtale De el hecho, juego. para una cosa importante para la capacidad de atracción también es la asertividad, ¿no? El saber ser asertivo te da mucha fortaleza en tu energía. Entonces, la gente te reconoce por ser una persona asertiva, ¿no? Y entonces cuando tú tienes la asertividad de decirle de manera educada a alguien con quien ya no quieres estar platicando, ¿sabes qué? Te veo un poquito más tarde, o muchas gracias por tu plática, con permiso, te hace una persona asertiva y por lo tanto mucho más atractivo para las personas que te están rodeando, ¿no? Porque tienes el tacto para no lastimar, pero la fortaleza para poder poner límites y ser asertivo con lo que tú estás pensando y sintiendo, ¿no?
De hecho, Sí. por ahí está mi querido Alejandro Alfalx, hablando de personas fascinantes. Saludos. Sí, nos anda ofreciendo una agüita de horchata. Ándale, yo sí me la he hecho. Colada, por favor. Así es. Pues Y muchas bueno, gracias pues creo por que escucharnos. Gracias por así es. Muchísimas gracias sintonizarnos. por estar aquí. Se me cortó Si otra vez, tienen Sensei. dudas, preguntas, comentarios, nos encanta que nos escriban y que nos hagan sus comentarios, sus preguntas, etcétera. Con muchísimo gusto seguimos respondiendo. Por el momento eso es todo, amigos. Les mandamos besos, abrazos y pónganse chingones. Oigan, va a haber un webinar gratuito, me parece que el 11 de marzo, por ahí está ya en la página de Facebook, para que se inscriban acerca de cómo podemos ser, cómo podemos cuidarnos antes del COVID, y si ya te dio COVID, cómo puedes cuidarte para que todas esas situaciones que quedan después de la enfermedad las puedas ir disminuyendo, puedas ir fortaleciendo otra vez tu físico y te olvides de todas esas secuelas que de repente están quedando en muchas personas que ya padecieron la enfermedad. Entonces, los médicos son amigos de Ponte Chingón, son médicos especialistas, no es cualquier médico, y los invitamos a que se pongan, a que se inscriban. El link está ahí ya en la página, en un post. Búsquenlo, por favor, inscríbanse y escuchen. No se pierdan esa Está, oportunidad. la verdad, buenísimo para todos, porque al final todos estamos expuestos y muchos pues ya padecieron la enfermedad. Entonces, pónganse chingados. Y compártanlo, inviten a quien quieran al webinar. Es totalmente gratis. Y pues los esperamos el viernes con un video cortito. Y síganos en nuestras redes sociales. No se pierdan nuestras frases en Instagram. Bueno, también se publican aquí en Facebook. Y en TikTok, que ya estamos subiendo contenidos. Ahí vamos despacito, pero estamos subiendo contenido. Muchas gracias, mis chingones. Cuídense mucho. Un beso a todos. Bye.